Buen día con todos. Vamos a continuar con los temas referentes al cálculo hidráulico de alcantarillas y a continuar con lo que es el control de salida. El día de ayer nosotros en la clase lo que hicimos fue revisar la parte de cálculo de la carga a la entrada en condición de control de entrada para una alcantarilla, y hemos visto cuáles son, cuál es la metodología gráfica que se puede emplear, que igual también está propuesta en la NEVI, para poder definir este parámetro, que deberá ser verificado con los valores establecidos en en una tabla con parámetro de carga máxima permitida según tipología de alcantarilla. También de ahí, una vez que veremos la parte del análisis de alcantarilla con control de salida, vamos a revisar el tema de la carta de uso de suelo, que algunos me escribieron que no lograron encontrarla. Después en la noche un compañero compartió un enlace de OneDrive y le pedí que alguien de ustedes hoy día tenga cargada esa información para verificar si es la correcta, porque es diferente. Yo abrí ese enlace, no descargué, pero abrí el enlace y es diferente a la que yo descargué. Entonces, nomás para verificarla. Y de ahí también el día de hoy va el nuevo avance, porque yo en sí le había dicho la semana pasada que para hoy tenía que haber presentado el caudal, pero no se subió, mejor dicho, se quedó como oculta la tarea, y eso me di cuenta el día de ayer. Entonces, el día de hoy lo que voy a hacer es darle una semana para entregar el caudal y el diseño hidráulico de la alcantarilla. Que había calculado el caudal, bueno, es que no tendrá que calcularlo junto con el dimensionamiento hidráulico de la misma. Bueno, voy a compartir pantalla para poder aprovechar el tiempo que tenemos el día de hoy. Me confirman, por favor, si pueden visualizar. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, entonces, como le indicaba el día de ayer, ¿qué se considera en el momento en el cual nosotros realizamos lo que es el cálculo para una alcantarilla con control de entrada? Es que toda la capacidad de la alcantarilla está determinada en su entrada por la profundidad de remanso y por la geometría de la embocadura. Solamente estos parámetros. Mientras que en la condición de control de salida, el escurrimiento en la alcantarilla obviamente hay que tomar en cuenta para el cálculo de escurrimiento en la alcantarilla con control de salida, además del tipo de embocadura, además del caudal, también hay que tomar en cuenta la longitud de la alcantarilla, el material y por ende la rugosidad con la cual está constituida la alcantarilla. Y de ahí, en algunos casos, también la velocidad a la salida. Y otra diferencia entre el cálculo con control de entrada es que aquí nosotros se puede dar el caso que existan diferentes tipologías de escurrimiento. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar escurrimiento con conducto lleno o con conducto parcialmente lleno, tanto que sea en toda la longitud, parcialmente lleno, o en una parte de la longitud de la alcantarilla. Y en las 4 imágenes que tienen aquí abajo, se ha repartido estas varias condiciones en condición A, condición B. Ya le voy a marcar aquí que no se ve. Un segundo. Condición A, condición B, condición C y condición D. De la cual, aquí, como pueden ver, la condición A tiene nivel de agua por encima del umbral de la alcantarilla, tanto aguas abajo como aguas arriba. Esta, en realidad, en la fase de diseño debería ser una condición que nosotros tenemos que evitar,
Esto se puede dar cuando están verificando alguna alcantarilla existente, pero cuando usted diseña, no pueden permitir que el agua, tanto aguas abajo como aguas arriba, esté por encima del umbral de la alcantarilla porque puede afectar lo que es el terraplén. Podrían instaurar, por ejemplo, flujos subterráneos que pueden también ocasionar pérdida de capacidad de carga de la estructura de la vía y falla de la misma. Después, el caso B es cuando tenemos el nivel del agua igual a aguas abajo, igual a la altura del umbral de la alcantarilla, y aguas arriba está la entrada de la alcantarilla sumergida. El otro caso más es cuando usted tiene el conducto parcialmente lleno y aguas abajo tendrán una altura de agua inferior al umbral, a la altura de la alcantarilla, y aguas arriba sigue la entrada sumergida. Y el caso D es el caso ideal, el caso en el cual nosotros tendríamos por lo general que ponernos en la fase de diseño, que es aguas abajo, altura de agua inferior a la altura de la alcantarilla. Aguas arriba, lo mismo, altura a la entrada, estamos aquí, inferior a la altura de la alcantarilla, y por ende la tubería está trabajando por completo, por toda su longitud, en una condición de tubería parcialmente llena. ¿Y por qué estamos nosotros considerando estos cuatro casos? Porque en base al caso hay metodologías diferentes a emplear. Si estamos en el caso A, se emplea una ecuación que en unos segundos vamos a ver, mientras que si nosotros estamos en los otros tres casos, el B, C y D, podemos usar lo que son los nomogramas que le indiqué el día de ayer, que obviamente el día de hoy vamos a analizar en detalle. Esto todo depende de la altura de agua, como pueden ver, depende todo de la altura de agua a la salida. Si la altura de agua a la salida es mayor que el umbral de la alcantarilla, entonces tengo que usar una metodología. Mientras que si el agua es como altura a la salida menor o igual a la altura de la alcantarilla, yo podré usar otro método. Por eso que se divide en dos estos cuatro casos. El caso tengamos nosotros salida sumergida, la ecuación a emplear es esta. Acuérdense que lo que ahora nosotros necesitamos determinar es, con control de entrada, hay que definir este valor de aquí de HE, o sea, la carga a la entrada. Pero para poderlo hacer, necesitamos definir la altura a la salida más lo que es la carga a la salida, el valor de H, para después calcular este H con E. Y existen ecuaciones para calcular tanto H como calcular H con E. En el caso A, para calcular, estamos en la condición de salida sumergida, nosotros vamos a utilizar la ecuación que se ve aquí en la diapositiva, donde se tomarán en cuenta todo lo que es el coeficiente de pérdida de entrada, de pérdida de carga a la entrada, el coeficiente de rugosidad, la longitud de la alcantarilla, el radio hidráulico y la velocidad media del agua en la alcantarilla. Y esta ecuación, como pueden ver, se reporta, aquí está, 1 más KE, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, tenemos nosotros el valor de KE, más 19,6 N, que es la rugosidad, al cuadrado, por la longitud de la alcantarilla, dividido el radio hidráulico, que sería la relación entre área y perímetro mojado, elevado a 1.33, que multiplica la carga de velocidad. Esto sería la velocidad media de la alcantarilla al cuadrado dividido 2G. Entonces, bueno, el 1 es un coeficiente. El KE depende del tipo de entrada. N depende del tipo de material. L es función de la longitud, que nosotros obviamente es en sí la longitud que nosotros tenemos que darle a la alcantarilla para cruzar la vía de un lado al otro. El radio hidráulico dependerá de la sección, obviamente, que nosotros tenemos,
como obviamente también dependerá de la geometría y del tirante. Y la velocidad a su vez será función del área. Esta de aquí se calcula velocidad media como caudal sobre área hidráulica, una vez que ustedes tienen el tirante. ¿Cuáles son los parámetros de los coeficientes de pérdida de carga a la entrada? Esto también viene establecido en la norma, en la tabla 2B202.11, que es esta, donde en base al tipo de estructura y características de la entrada hay una serie de coeficientes y están divididos de esta forma, por eso que ustedes ven aquí como tres celdas distintas. El primero es para tuberías de hormigón. El segundo es para tubería de metal o acero corrugado. Y la tercera es para alcantarillas de cajón, ducto, en hormigón armado, tanto que sea hecho en situ o prefabricado. Y aquí están las distintas condiciones. Para tubo de hormigón con conducto prolongado fuera del terraplén y arista ranurada, el KE es 0,20, mientras con arista viva, el KE es 0,5. Hago acuerdo, la arista viva tiene esta forma, la arista ranurada tiene esta otra forma. Entonces, aquí se puede ver la diferencia de pérdida de energía que genera una arista respecto a otra. Este es 0,2 y este es 0,5, más del doble la pérdida de energía a la entrada que se genera por tener una arista viva a 90 grados. Después, también, si nosotros tenemos un muro de cabecera con o sin muro de ala, aquí está la otra condición. Para arista ranurada 0,2, para arista viva 0,5, para arista redondeada 0,2 y arista biselada 0,2. Después, bueno, el tubo de metal corrugado lo usarán muy poco, pero en el caso tengan un conducto prolongado fuera del terraplén, quiere decir que si esto es el inicio de la alcantarilla y su ducto sale así, usted tendrá una pérdida de energía de un KE, disculpe, de 0,9. El agua, para ingresar aquí, considerando que esto es el nivel del agua, el agua tendrá que hacer esto para ingresar. Entonces, mayor pérdida de energía. Con aristas vivas 0,5 y con arista biselada 0,2. Para casos de alcantarilla con cajón en hormigón armado, con muro de cabecera pero sin muro de ala, entonces tendremos para bordes de arista viva 0,5 y arista redondeado biselada 0,2. Con muro de ala formado con ángulo entre 30 y 75 grados, se puede, obviamente en función del borde del dintel, con arista viva 0,4 y con arista redondeado biselada 0,2. Como pueden ver, bajó un poco, considerando que nosotros estamos ayudando el agua a ingresar en la alcantarilla con unos muros de ala. Cuando los muros de ala forman un ángulo entre 10 y 25 grados con el eje del conducto, tenemos para arista viva 0,5 y con muro de ala paralelo al conducto, o sea, prácticamente un muro, si esto es el ducto, el muro de ala es esto, paralelo al conducto, tendremos para arista viva 0,70 de KE. Obviamente, le repito, ustedes una vez que saben si es un problema de examen, leen cuál es el tipo de alcantarilla que le están dando o mejor dicho, el tipo de entrada, estructura de entrada, ingresan aquí a buscar el KE. En el caso en el cual ustedes estén diseñando, como es el caso de su proyecto, lo que le va a tocar hacer es definir ustedes mismos qué tipo de estructura de entrada quiere usar. Por lo general se suelen poner aristas vivas con muro de cabecera y ala, las dos partes. Pero igual usted como diseñador puede evaluar la necesidad más o menos de ubicar estos elementos. El muro de cabecera por lo general se hace. Los muros de ala se definen en base a la necesidad hidráulica. Otra tabla que también reporta la NEVI es de la tabla con la rugosidad, que es la 2B202.12, para hormigón y metal corrugado. Para hormigón simplemente le dice tome el valor del 0,02.
Aunque le puedo decir que si usted tiene probabilidad de que se asolve sedimentos en la alcantarilla, esto debería incrementarse. He visto usar hasta valores de 0,014, 0,016, para tomar en cuenta también que en el tiempo, debido a la abrasión que puede tener los sedimentos que cruzan la alcantarilla, podrían reducir, o mejor dicho, incrementar la rugosidad del material. Y después aquí para metal corrugado varía en función del tipo de metal o del tipo de tubería que van a usar, porque las ondulaciones del metal corrugado son diferentes, pueden tener 68 por 13, 76 por 25 o 152 por 51. Por ende, y también pueden ser revestidos en parte o totalmente. Entonces de ahí, como pueden ver, hay una serie de coeficientes de rugosidad. Pero por lo general, nosotros aquí, ya se lo indiqué, vamos a trabajar con hormigón. Y de ahí, una vez calculada la carga H, que sería, regreso a las imágenes, esta carga de aquí a la salida, como con esta ecuación, el nivel de agua a la entrada se calcula ¿cómo? Porque acuérdense que yo desde este H que estoy calculando con la ecuación, necesito calcular esto. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula sumando la carga H que he calculado al nivel de aguas a la salida de la alcantarilla. Entonces, con esta ecuación, el H con E será igual a la H con E con control de salida, será igual al H más el tirante. Sería esto de acá. En este caso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos salida no sumergida? Que son los casos B, C y D. Están representados aquí. Caso B, caso C y caso B, caso C, y aquí creo que he repetido dos veces el mismo dibujo, pero ahí en la otra diapositiva, aquí está. El caso D es el con tubería completamente, con tubería que trabaja a flujo parcialmente lleno. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Cuando estamos en condición de salida no sumergida, que el nivel de la corriente inmediatamente aguas abajo de la salida se encuentra por debajo del dintel. Cuando hablamos de dintel estamos hablando de la parte superior de la alcantarilla. No existe en este caso entonces salida sumergida que afecta la cantidad de agua que puede pasar en la alcantarilla. Y le repito, por lo general nosotros, para que nuestra alcantarilla funcionen bien, tenemos que trabajar en el caso de sección parcialmente llena en todo el conducto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dimensionar nuestro conducto para que no tenga yo problemas desde un punto de vista de posible entrada en presión, ingreso a trabajar en presión de la alcantarilla. Porque si la alcantarilla empieza a trabajar en presión, lo que me puede ocurrir aguas abajo, si no lo había contemplado en el diseño, es socavación a la salida. Además, que a veces puede, cuando yo esta la pongo a trabajar en presión, quiere decir que aguas arriba tengo un nivel de agua superior a la altura de la alcantarilla y esta agua puede afectar la estructura del pavimento. Ustedes saben que elevadas cantidades hasta llevar a saturación o un terraplén puede ocasionar falla por pérdida de capacidad de carga, sobre todo cuando ese terraplén está sujeto a carga cíclica como son el cruce de vehículos, porque el agua que satura los poros del suelo, del terreno, después va a entrar en presión debido a la carga que se le van a transmitir y por ende, según la ley de Terzaghi, cuando ustedes de ahí incrementan la presión intersticial en los poros, reducen lo que es la resistencia al corte, al esfuerzo cortante del suelo.
y de ahí se pueden empezar a ver fallas que pueden también reflejarse en la carpeta, en la parte del pavimento superior. Y aquí, bueno, rápidamente se le explica lo que ya le indiqué, cuando se presenta el caso B, cuando se presenta el caso C y cuando se presenta el caso D. Pero eso son cosas que ya le indiqué, pero que le quedan escritas también. Por último, entonces nosotros ahora necesitamos saber cómo calcular también en este caso tanto la carga H. Regreso aquí, tomo una de ejemplo. Necesito yo calcular esta carga H y calcular la carga H con E. Pero ahora, la forma de definir tanto H como H con E es diferente. Yo considero que aquí tengo una altura de agua que voy a llamar H con S. Entonces, aquí para estos tres casos tengo una metodología distinta, tanto para calcular H como calcular H con E, que vamos a ver ahora mismo. Para calcular H con E, que sería la carga a la entrada de la alcantarilla con la condición de control de salida, yo lo que tengo que hacer es aplicar esta operación de acá. HE, profundidad de agua a la entrada con condición de control de salida, es igual a H1, que es la cota piezométrica en la salida, medida desde el umbral de la salida de la alcantarilla, que se calcula con esta ecuación que ya vamos a evaluar, más H, que es la carga de la alcantarilla, o sea, esto, menos L por I, donde L por I, si usted ve, es simplemente la variación de nivel vertical debido a la pendiente de la alcantarilla. Si esta es mi alcantarilla, bueno, esa es mi alcantarilla con una longitud L y una pendiente I, L por I simplemente es esto. L por I es esta altura de aquí, o sea, el desnivel que se genera debido a la pendiente que tiene la alcantarilla, porque hay un desnivel entre entrada y salida. Y justamente esto es el desnivel entre entrada y salida que deberá tomarse en cuenta en el momento de calcular el H con E. Entonces, el LI serán datos del problema o serán datos que usted establece. ¿No? Acuérdense que la longitud de una alcantarilla debe ser tal de cruzar la carretera de un lado al otro sin afectar la estructura de la vía. No piensen que solamente la alcantarilla tendrá una longitud igual al ancho de la vía. Por lo general, tendrá una longitud igual a la base de la estructura vial o más o menos esta longitud, porque acuérdense que cuando usted tiene un terraplén, usted no es que solo tiene que pasar desde este punto a este punto, no. La proyección de esta luz respecto al terreno natural es esta, entonces la alcantarilla debería ser algo similar a esto. A veces se acorta aquí haciendo un muro superior, pero por lo general estas son las longitudes que debe tener. Seguro no es la longitud solamente de la coronación de la carretera, de la parte donde están los carriles. Entonces, ojo con eso. Y el valor de HI es el máximo entre H con S, que es el tirante, esto de aquí es el tirante en el canal de aguas abajo, tirante, canal, aguas abajo, o este promedio entre el tirante crítico, y la altura o el diámetro de la alcantarilla. El D sería, bueno, si es alcantarilla circular es el diámetro, si es cajón es la altura. Entonces, el H1, que ustedes deberán poner aquí en esta ecuación, deriva desde el máximo entre estos dos parámetros. Entonces, ya tenemos cómo calcular, ya sabemos cómo calcular L por I, son datos del problema. H con 1, necesitamos calcular tanto el tirante del canal aguas abajo como
el normal, tirante normal, y el tirante crítico, y después aplicar esta ecuación. Lo que les recomiendo, si ya no lo han hecho, es que vayan a repasar cómo calcular un tirante crítico, y si es que quieren, para tener, o para ser un poco más rápido en el examen o lecciones que sea, pueda usted tener un Excel como tenía para el tirante normal. Hágalos. Bueno, aquí sería suficiente con sección circular y sección rectangular, sería suficiente. ¿Y qué es lo que nos falta ahora? Esto. Nos falta cómo calcular lo que es la carga de la alcantarilla, el H. Y esto nuevamente se hace usando unos nomogramas, unos ábacos similares, aunque tengan muchos más parámetros que los que vimos el día de ayer, que hay siempre uno por tipología, o sea, uno por ducto cajón, otro para tubería de acero, y otro para tubería corrugado, y otro para tubería de hormigón, que están representados en las figuras 202, 2B 202.11, 2B 202.12 y 3. Estos son los distintos nomogramas que se tienen. Vamos a empezar con el nomograma para ducto cajón. Igual, ustedes siempre lo que les conviene hacer es ver, cuando tiene ya el nomograma de frente, verificar qué dato les pide. Entonces, como pueden ver, aquí pide caudal en metro cúbico sobre segundo, dimensiones o sección transversal. Si ustedes revisan, aquí habla de 3.5 por 3.5 o 12, que quiere decir que es un ducto. Si hubiera sido una tubería, aquí solamente aparecía el diámetro. Después, aquí en esta parte hay dos parámetros más: el largo de la alcantarilla, aquí, y el KE, que sería el coeficiente de pérdida de carga a la entrada. Y por último está el valor de H. Ya no es como era ayer H dividido la altura o el diámetro, sino es directamente el valor de H que ustedes leen aquí. Entonces, nosotros necesitamos calcular este parámetro de aquí ahora, que es el H. ¿Cómo se hace esto? Porque le indicaba, además de 1, 2, 3 líneas verticales, estas 4 líneas curvas, existe una recta que no tiene en sí, no tiene lo que son elementos numéricos, sino simplemente es una recta que se conoce como recta de pase, que es una recta auxiliaria que nosotros vamos a emplear para determinar nuestra carga H. Y vamos a ver cómo funciona en este caso. Vamos a considerar un caudal de 6 metros cúbicos por segundo. Vamos a considerar una sección transversal de 1 por 1. De ahí una longitud de alcantarilla de 28 metros, y de ahí un KE con aristas vivas. Vamos a considerar entrada con aristas vivas. Y modal, entonces el KE es 0.5. Ahora, ¿cómo funciona este nomograma? Porque es diferente al de ayer, hay que trazar dos rectas, no una. Vamos a empezar con el paso 1, es usar sección más KE más longitud. ¿Qué quiere decir? Primero, me ubico donde está mi sección. Si es cuadrada, como en este caso, ustedes pueden trabajar con estos valores que están a la izquierda. Pero por lo general, para poder aplicar en cualquier caso este nomograma para una sección rectangular o cuadrada, les recomiendo trabajar con la superficie. Entonces, siendo una sección de 1 por 1, quiere decir que mi área, sección transversal en metro cuadrado, será de 1 metro cuadrado. Y estamos aquí. Después, tienen que
ubicar entre estas 4 líneas, 1, 2, 3 y 4, cuál corresponde al coeficiente de pérdida de carga a la entrada, según la tipología, la estructura de entrada que ustedes tienen. Hemos dicho que KE en este caso es 0,5. Miren, la primera curva, la superior, es 0,1. La segunda es 0,2. La tercera es 0,5. Y la cuarta es 0,7. Como pueden ver, nosotros trabajaremos con la tercera curva contando desde arriba hacia abajo. Sería esta. Ahora, establecida cuál es la curva de las 4, tengo que ubicar el largo de la alcantarilla, es la longitud en metros. Entonces, yo tengo aquí, como pueden ver, 10, 20, 30, 40, 50. Aquí se replica la línea más corta, la línea más pequeña representaría el 15, el 25, el 35 y el 40. Entonces, 10, 20, 30, yo estoy aquí entre 25 y 30, en este punto. Como pueden ver, ya tengo tengo 2 puntos. Cuando ya tengo 2 puntos, lo que yo tengo que hacer siempre es trazar una recta con estos nomogramas. Obviamente es trazar una recta que los une. Entonces, la recta con la sección 1 por 1 o metro cuadrado, el punto, disculpe, la sección 1 por 1 con el punto que le corresponde a un KE de 0,5 con una longitud de 28. Y esto es el paso 1. El paso 2, ¿cuál es? El paso 2 es usar la recta de pase más el caudal. ¿Y cómo yo uso la recta de pase? Miren, cuando yo he trazado lo que es la recta que va entre este punto y este punto, he interceptado de alguna forma la recta de pase. Y esta intercepción entre 2 líneas me da un punto. Entonces, esto es un punto auxiliario, no tiene nombre, es un punto auxiliario sobre la recta de pase. Y es el primer punto que voy a detectar en el segundo paso. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Es ubicar el caudal en esta línea vertical. ¿Cuánto era el caudal? 6 metros cúbicos. Aquí está el 6. Entonces, esto es mi punto. Nuevamente tengo 2 puntos, los voy a unir. Y además de unirlo, tendré que proyectarlo hasta interceptar lo que es la última línea vertical que representa la carga. Llegué aquí. Entonces, esta es la carga. Ojo que estos valores van creciendo desde arriba hacia abajo. Los de ayer iban incrementando desde abajo hacia arriba. Ojo, porque a veces se confía mucho y se equivoca. Entonces, yo estoy aquí en 3 y aquí en 4. Y justo topé la penúltima línea, o sea, la última línea antes de llegar a 4. Quiere decir que el valor de H es igual a 3.8 metros. Y de esta forma ustedes tienen determinada la carga, que obviamente después sumándole el H1, restándole la longitud por la pendiente, le permitirá calcular el H con E. Y una vez que usted tiene calculado el H con E, van a verificar si ese H con E con control de salida es menor al H máximo establecido en la norma. Porque hay que verificar en los dos casos. Por eso que ayer le decía, no es que porque el H con E con control de entrada es verificado, no tiene que calcular el H con E con control de salida, porque hay casos en la cual el primero es verificado y el segundo no. Quiere decir que tiene que volver a cambiar las características de la alcantarilla y volver a hacer los cálculos desde el control de entrada y nuevamente el control de salida. Pero esto es cómo se usan, se aplica esta tipología de ábacos, un nomograma. Después vamos al siguiente, igual se funciona de la misma forma, es para revisarlos todos. Aquí tenemos para alcantarilla de tubería de hormigón con control de salida.
tenemos la misma información. La única diferencia es que aquí no tengo un área, sino tengo un diámetro. Y aquí en vez de tener 4 líneas, tengo 2. ¿Eso de qué depende? Si nosotros regresamos a la tabla con los coeficientes de KE, aquí están. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí yo tengo 0,2, 0,4, 0,5 y 0,7. Entonces, 4 valores distintos. Entonces, ahí había 4 líneas. Ahora, si me voy a la tubería de hormigón, ¿cuántos valores tengo? 0,2 y 0,5. Entonces, no necesito 4 curvas, sino son suficientes las 2 que me representan el valor de 0,2 y 0,5. Regreso aquí está. Y como pueden ver, miren, tengo caudal, tengo diámetro, tengo las 2 curvas que representan el KE, en la cual está también representada la longitud de la alcantarilla, y al final la carga. La forma de trabajar es la misma. Primero trabajo con diámetro, KE y longitud. Primera recta. Detecto el punto de intersección entre la primera recta y la recta de pase. Ubico el caudal y trazo otra recta más que una el punto de caudal con el punto auxiliario en la recta de pase y la proyecto hasta alcanzar aquí lo que es la última línea vertical con el valor de carga. Leo el valor y tengo H. Y lo mismo pasa para la tubería corrugada con control de salida. No hay ninguna novedad. La única aquí está en que ya no son 2 valores como en la tubería de hormigón, sino son 3. Y eso depende de todo depende de lo que está en la tabla que vimos previamente. La tabla con los valores de KE, pero gasto, diámetro y carga se mantiene. Sería caudal, geometría y valor que estamos buscando. Además de la característica tanto de longitud como pérdida a la entrada. Aquí está la diferencia. Nosotros ayer no estábamos tomando en cuenta ni la longitud de la alcantarilla, ni estábamos tomando en cuenta lo que es la pérdida de energía a la entrada. Pero en la condición de control de salida sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Dudas, consultas, algo que no esté claro? En este caso, si tenemos 2 ductos, lo hacemos mismo que la entrada. Exacto, ahí mismo estaba yendo correctamente. O sea, si ustedes de ahí tienen dos ductos, esto de aquí es para el caso de un ducto 1 por 1. Pero supongamos que ustedes tengan, por ejemplo, 2 ductos de 1 por 1. Aquí, ¿dónde está la diferencia? La sección aquí siempre será 1 por 1. Pero la diferencia está en el cálculo del caudal. En este caso, si el caudal total fuera 6 metros cúbicos sobre segundo, ¿cuál será el caudal con la cual usted tendrá que ingresar a trabajar en esta tabla? 3. O mejor, nomograma. 3. ¿Cómo? 3, porque el caudal total dividido el número de elementos. En este caso son 2 ductos, entonces yo tendré 3 metros, supongo yo que son 3 metros cúbicos segundo por aquí y 3 metros cúbicos segundo por el otro ducto. Lo mismo si fueran tuberías. Lo mismo que hicimos ayer como consideración es válida aquí. Cuando tiene más de una tubería o cuando tiene más de un ducto. Usted siempre tendrá que dividir el caudal total por el número de ductos o tuberías que tiene. Y después ingresar con ese caudal por elemento en el nomograma, porque estos nomogramas, estos 3 de hoy día como los 3 de ayer, están hechos para un solo elemento que constituye la alcantarilla. Pero nosotros de ahí lo que hacemos es pensar que la alcantarilla trabaja de manera uniforme como distribución de caudales y de esta forma ya podemos dividir en partes iguales el caudal en la cantidad de elementos que se tienen disponible o que se tiene planteado tener en la alcantarilla.
pero sí es válido el mismo criterio de ayer, es válido el día de hoy respecto a múltiples elementos. A ver, dudas, consultas adicionales. Porque en sí... Ingeniero, Diga. este tipo de ducto, ¿cuál sería? El tipo ¿Cuál? B, el que están haciendo el ejercicio. Ese. Esto de aquí, le repito, es válido para la condición B, C y D. O sea, estas tres tipologías, bueno, voy regreso al inicio. Estas tres tipologías de aquí, B, C y D, trabajan con el agua. Este de aquí trabaja con la ecuación. Entonces, el caso A trabaja con esta ecuación. Caso B, C y D trabajan con esto, esto y esto, o en función del tipo de ducto y del material. Estos son válidos para B, C y D. Puede ser B, alcantarilla, cajón, alcantarilla, tubería, hormigón o tubería corrugada. C, alcantarilla, cajón, tubería de hormigón y tubería corrugada. En caso D, la misma cosa. Ducto cajón, tubería hormigón y tubería de acero corrugado. Pero estos son para los casos, estos elementos o nomogramas se aplican para el caso B, C y D. Y en la ecuación anterior, para el cálculo de H, esta de aquí, es válida solo para el caso A. Porque el comportamiento hidráulico en el momento en el cual aguas arriba y aguas abajo, la tubería se encuentra sumergida, es diferente. Trabaja como orificio, mientras que en la condición de que la salida, la altura de agua de la salida, esté por debajo del dintel de la alcantarilla, eso hace trabajar en la alcantarilla como vertedero. Por eso que la diferencia en la metodología de cálculo. Estamos por aquí. Bueno, si no tienen duda, antes de finalizar esta parte y pasar de ahí al tema del proyecto para ver cuál es el problema que han tenido con esos datos con los datos de uso de suelo, si no me equivoco. Vamos a ver cómo trabajar. Voy a hacerle un esquema, voy a tratar de hacerle un esquema para ver cómo trabajar en el diseño de la alcantarilla. Ustedes deberán empezar con la condición de control de entrada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con el ábaco, voy a poner aquí, determinan, una vez obviamente ya tiene su geometría preliminar, determinan el H con E sobre D. Determinado el H con E sobre D, definen el H con E para el control de entrada, que sería multiplicar esto por el diámetro. Y después hacen ustedes una verificación, si se acuerdan, el H con E en la condición de control de entrada deberá ser menor o igual al H con E máximo. Entonces, si aquí ustedes pueden tener dos opciones. O que ustedes cumplen con la verifica, entonces, verificación de la condición, sí. O otro caso en el cual usted tiene que esto no está verificado. Si no está verificado, ya hemos dicho que tendrán que regresar al inicio y redefinir la geometría. Mientras que, no, alguien ahí me está preguntando si la verificación se hace solo para el control de entrada. No, le dije que la verificación la tiene que hacer para todo, control de entrada y control de salida. Por eso que aquí tiene que calcular el H con E con esta ecuación. El H que acaban de calcular lo tiene que ingresar en esta ecuación. Entonces, si es no, tiene que volver a dar geometría, a cambiar la geometría de la alcantarilla y volver nuevamente desde el ábaco a calcular esto. Mientras que usted, si tiene respuesta sí, que esta condición está verificada,
ya saben cuál es su altura, H con E, la carga en la condición de control de entrada. Hecho esto, el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es pasar al cálculo de control de salida, o mejor dicho, la condición con control de salida. Control de salida. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que ver en qué caso está. Entonces, si estoy en el caso A, emplea la ecuación. Si estoy en los casos B, C y D, vamos a emplear lo que es para calcular obviamente H. Se calcula con la ecuación, aquí lo calculamos con el ábaco, un homograma. Ábaco. Ahora, cualquier sea el caso, yo aquí salgo con un valor de H, creo que estamos de acuerdo. O sea, el caso A, el caso B, C y D, salgo con un valor de H. Y entonces yo con este valor de H voy a calcular el H con E en la condición de control de salida, que será igual al H1 más H menos L por I. Una vez que yo tengo mi valor de H con E, ¿qué es lo que tengo que hacer? H con E con control de salida, es pasar a hacer la verificación. O sea, H con E control de salida deberá ser menor o igual a H E máximo. Y también aquí, si cumple, ya terminé. Tengo mi valor de H con E con control de salida. Si no cumple, tiene que regresar aquí. Otra vez tiene que empezar todo, porque quiere decir, no, la geometría no es correcta o alguna característica, más que no es correcta, no cumple con esta condición. Entonces tendré que modificar la geometría, incrementar, por ejemplo, la sección o manteniendo la sección, incrementar el número de elementos. Por lo general se trata de trabajar así porque la pendiente es preferible no modificarla. La rugosidad, los materiales son los que ya hemos visto. Y entonces, como han visto, puede usted modificar lo que es la estructura de entrada. Podría modificar para variar el valor de KE, pero tienen que ser modificaciones y esto puede afectar todo el proceso. Si esto, obviamente, si la respuesta es no, aquí. Y por último, ¿cómo ustedes definen si una alcantarilla está trabajando en condición de control de entrada o está trabajando en una condición de control de salida? Porque también esto es importante. Las alcantarillas desde un punto de vista hidráulico se definen. Alcantarilla con control de entrada y alcantarilla con control de salida. Esto se lo hace comparando los valores de HE, tanto a la entrada como en la salida. Y aquí le reporto la clasificación. Si H con E con control de entrada es mayor que el H con E con control de salida, ustedes tendrán una alcantarilla con control de entrada. Caso contrario, si H con E en condición de entrada es menor que H con E con control de salida, ustedes tendrán una alcantarilla con control de salida. Eso porque acuérdense que el agua se mueve en función de la carga que hay entre dos puntos. Entonces, si yo tengo que la carga es mayor a la entrada, quiere decir que esa carga es la que manda.
Caso contrario, si tengo una carga mayor a la salida, es la carga a la salida que controla cómo va a fluir el agua y la cantidad de agua que puede pasar en el ducto. Y aquí ustedes terminarían en sí lo que es su diseño hidráulico de la alcantarilla. Por ende, como ya hemos visto toda esta parte de aquí, ustedes para la próxima semana, y ya está, esta vez sí ya está cargado desde el día de ayer, se lo cargué la tarea para no dejarla oculta. Ustedes tendrán que enviar, bueno, cargar lo que es el cálculo de caudal con la metodología apropiada en función a la superficie de la cuenca y después realizar el diseño hidráulico. Y con diseño hidráulico, ¿de qué estamos hablando? Tienen que dimensionar la alcantarilla, decir qué geometría va a usar, qué sección como dimensión va a usar y verificarla desde un punto de vista hidráulico con el cálculo de la carga a la entrada, mejor dicho, el H con E a la entrada, el H con E a la salida, y de ahí definir con en qué condición de control se encuentra, ¿es el control de entrada o control de salida? Pero tiene que hacer todo este proceso. Y no es que no me cumple, entonces igual sigo, no. Si no le cumple, tiene que regresar al punto inicial y hacer que todas las dos verificaciones, tanto esta como esta, ¿dónde está? Esta, cumplan. El señor Tuapante, diga. Ingeniero, en el caudal diseño, ahí también se necesita el tiempo de concentración. Sí. Listo. Es que aquí cuando yo le pongo cálculo de caudal, tiene que hacer todo lo que sea necesario para determinar el caudal. El tiempo de concentración es un parámetro que se necesita. Entonces quiere decir que lo tienen que calcular, pero ustedes la cuenca ya la tienen delimitada. El tiempo de concentración depende de las características de la cuenca. Por lo general puede depender de área, puede depender de pendiente, de longitud del cauce principal, pero igual tiene que calcular todo lo que sea necesario. Por ejemplo, también para el cálculo de la caudal, ustedes necesitan la intensidad, o por lo menos la precipitación, pero eso ya lo han hecho en el primer avance, si no me equivoco, el primero y el segundo, que era el cálculo de la curva EDE. Entonces esa información ya la tiene. Las áreas de aportaciones también, ¿verdad? La área de aportación era otra entrega más. Cuando le pedí de delimitar la cuenca, ahí deberían tener el área de aportación. Entonces, esto queda y ya está así en el Moodle, si lo han visto, no sé, pero ya está así en el Moodle. Para el próximo jueves 14 a las 23:59. Y obviamente tiene que estar en un informe descrito todos los pasos, lo que han hecho, y si es posible referenciar si toman alguna ecuación, desde dónde la sacar. El señor Landívar. Sí, ingeniero, ¿cómo definimos la longitud de la alcantarilla? Es que ustedes de ahí tienen, en lo que yo le pasé, si no me equivoco, está tanto la curva de nivel como también abajo, bueno, está el cauce, pero creo que era algo así, y después tiene aquí la carretera que pasa encima, ¿o no? Ya, Sí. por Sí, ende, ingeniero, pero en un caso, en nuestra costa, ese sitio es todo llano y no se ve cauces casi ahí. o sea, como esto, ahí está dibujado, en los dos casos está dibujado el cauce. Está en Sí, la curva de... pero nosotros descargamos en el INAMI, pero ahí no se ve nada. El INAMI es difícil que le entreguen datos de topografía. Yo le puse a disposición los mapas porque me pidieron que no lo estaban encontrando. Y ahí como quieren trabajar, yo les di y les cogí justamente puntos para hacerle la vida un poco más sencilla, puntos donde en los mapas que yo le entregué sí se puede ver el caos. Después si ustedes están trabajando con otro mapa, no sé con cuál estarán trabajando. Porque ahí está la curva de nivel del cauce
y también arriba pasa la vía. Entonces, de ahí, obviamente, deberá ser igual, por lo menos igual al ancho de la vía, a la base, la alcantarilla. Que puede ser que, ahora no me acuerdo bien si está también proyectado los taludes, pero puede ser que esta sea en la parte de la calzada, y aquí arriba aquí abajo ustedes tienen lo que son las bases de los taludes. Entonces la longitud deberá ser, voy a cambiar color, deberá ser esta, mínimo deberá ser esta de aquí, o sea, esta parte de acá. El ancho de ahí depende de la necesidad que tiene, pero tampoco tienen que estrangular el cauce, si no van a tener problemas de remanso hacia arriba. Es importante mantener el mismo ancho y misma pendiente. Y ahí guíense con lo que yo le entregué. Usted quiere trabajar con otros mapas, bueno, pero guíense de lo que yo le entregué, porque por ese mismo que le entregué esos mapas. Porque ahí, en algunos, en los mapas del INAMI, disculpen, el mapa del IGM, ustedes no tienen lo que es el levantamiento de un cauce, sobre todo eso que son cauces pequeños, cauces que tienen 10, 15 metros exagerando de ancho. Cuando ustedes van en un mapa, que son los del IGM, que están levantados a escala unas 50.000, los 15 metros ni siquiera se ven. 15 metros, para 50 metros en un mapa a escala unas 50.000 es 1 centímetro. Entonces puede entender que no aparecen como levantamiento un cauce que tiene un ancho menor a 50 metros en el caso de los mapas que ustedes están usando. Y yo le entregué, como tenía el dato del levantamiento topográfico, le entregué la información para que vean dónde está el cauce. Entonces, ahí está, ahí tienen la información. ¿Qué más? Respecto a eso, o sea, yo sí tengo que decirle que ayer me di cuenta porque alguien me escribió de la tarea preguntándome que no estaba, y efectivamente no estaba. Entonces, lo que hay que hacer no es que le puedo pedir que me la entreguen hoy día, que voy a pedir que entreguen todo la próxima semana. Igual, el que ya había trabajado en eso, ya tiene el caudal. El que no, tendrá que recuperar el tiempo. Dudas, consultas adicionales respecto, no hoy día, porque ya no tenemos tiempo, pero la próxima clase, el día miércoles, vamos a hacer un ejercicio completo en clase de diseño de la alcantarilla, completo, desde los datos iniciales hasta definir si estamos en condición de control de entrada y de salida. Y el próximo jueves, se lo voy a anotar aquí, jueves, va a haber un cuestionario de control de lectura. Solo teoría. Jueves 14. De ahí el miércoles voy a dar más detalles respecto a puntajes y todo eso. Pero el 14, yo espero que ya estén leyendo todas las diapositivas paso a paso, porque hemos llegado, creo, a la diapositiva, déjame ver aquí, a la diapositiva 107 de 134. Estamos terminando esta primera parte. Entonces, todo lo que nosotros veremos, que hemos visto hasta el día de hoy, puede salir en el cuestionario del próximo jueves. No le pongo lo que veremos el próximo miércoles por razones de tiempo, pero todo lo que hemos visto el día de hoy son 107 diapositivas, más todo lo que le he dicho a vos. Eso todo puede ir en el cuestionario. A ver, listo. Entonces, si no tienen más dudas respecto a esto, vamos a ver cuál es el problema que tienen usted con el mapa de uso y cobertura de suelo. ¿Quién de ustedes lo tiene cargada esa información que compartieron ustedes mismos en el QGIS para verificarla?
porque no sé si realmente esa información, el señor Landívar levantó la mano, no sé si realmente esa información es de uso de suelo o qué tipo de información es, porque le repito, yo descargué otra, tengo otra información, pero quiero verla porque no la descargué. Señor Landívar, ¿usted tiene el QGIS? Sí, me di cuenta que no era, yo fui el que cargué la información y sí, es un Ya. archivo GBD. Entonces ya volví a corregir, anoche mismo corregí el archivo y borré la que estaba y subí el archivo GBD. Igual ahorita lo tengo cargado y si quieren lo comparto para mostrarle que sí es el que... Si tiene, es que ayer usted tenía un archivo .shp de otra cosa. No era el uso de cobertura de suelo, pero miren, ya si ya me está diciendo que tiene el GBD, entonces el mismo que ahí yo tenía, igual comparta para confirmar, porque ya le tengo cargado en el Moodle, en la sección de construcción, el enlace para descargar ese archivo y también cómo cargarlo en el QGIS. A ver, vamos a ver aquí. Sí, no. A ver, realidad. Este fue el que yo descargué ayer, pero dice que está del 2009 al 2014. Entonces aquí Ya. aparecen los niveles, aquí dicen por niveles. Déjeme ver ahí. Nivel 1, tierra agropecuaria. Sí. Mire, le voy a mostrar. Primero le voy a habilitar en el. Denme un segundo, puede dejar de compartir. Primero le voy a habilitar en el Moodle el enlace, porque su compañero le compartió, pero igual yo de ahí lo tenía puesto en el Moodle, pero todavía no se lo mostraba hasta verificar la otra información. Entonces, en este momento le voy a habilitar dos enlaces en la construcción, en sección de construcción sección de construcción de la primera unidad. Y ya le voy a compartir también pantalla para mostrar. A ver. A ver, sí pueden visualizar la pantalla. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, aquí ustedes van en la sección de construcción de la unidad 1 y aquí tiene un link que se llama uso y cobertura de suelo. Y ahí, también en el comentario de este enlace, bueno, no aparece, pero le decía de que tiene que descargar el archivo comprimido de la base de datos cartográfica catalogada en formato GBD y simbología LYR. Y aquí estamos hablando de mapa de cobertura y uso de suelo y sistema productivo agropecuario del Ecuador continental, editada en el 2020, escala 1 a 25.000. Entonces, en el momento en el cual, o sea, yo no es que el señor Gamboa me dice que yo le dije que no era la página. Usted me dijo, usted me envió una captura de otra página. Esa no es la página que usted me envió. Aquí no tiene que registrarse. Aquí simplemente ingresa y descarga los datos. La página que usted me mostraba era esta. Usted iba aquí. Bueno, vamos a ver si era esto, si no lo encuentro de otra forma. Alguien entraba en una página en la cual vamos a ver si está aquí. No, tampoco aquí está. En el Telegram está la imagen. Esta es la que yo le dije que no, es solamente porque es solamente para donde se tiene que registrar, es solamente para descargar datos de ortofoto y datos de modelo digital de terreno. Y no es que para descargarlo directamente, para pedir que le descarguen, que le envíen la información. Entonces, ojo con eso. Esto es otro portal en la cual usted simplemente ingrese sin ninguna necesidad de registrarse. Yo aquí ya no le puse la página principal, porque la página principal sería esta, donde usted tiene que buscar en todos los miles de mapas que tiene. Directamente les di lo que es el enlace a la página y de ahí lo que hacen es, donde indica comprimido de la base de datos, lo descarga. Esto creo que tiene, vamos a ver, 600, casi 600 megas de peso. Voy a cancelar porque ya lo tengo. Y el resultado
de esa descarga es una carpeta comprimida donde, la voy a abrir porque la tengo aquí, ustedes van a encontrar una carpeta que se llama Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde una vez que usted van a descomprimir el archivo y abren esta carpeta, encuentran toda esta información y todavía hay otra carpeta dentro con todo esto. ¿Cómo se carga en el QGIS esta información .gdb? Se carga de la siguiente forma. Déjenme abrir nuevamente. Van en el QGIS. Igual, por si acaso, si necesitan saber cómo se carga, aquí le he dejado también otro enlace. Déjenme encontrarlo si no lo cerré ya. En optativa, bueno, en la sección de construcción, cómo abrir Geodatabase, MDB y GDB en QGIS. Abren aquí y, bueno, en esta parte le dicen cómo hacer, con imágenes y todo. Pero igual se lo voy a mostrar ahora para hacerlo rápido y después cerrar aquí la sesión. Voy a abrir un nuevo proyecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitan hacer ustedes? Es abrir el administrador de fuentes de datos. Después van a cargar un vector, una capa vectorial, pero no como archivo, sino como directorio. El tipo le tiene que decir abrir archivo GDB y van a buscar el conjunto de datos vectoriales. Yo creo que lo tengo por aquí, en un archivo, en el MAD. Aquí está. Bueno, solamente seleccionan la carpeta donde dice .gdb. Selecciona carpeta. Una vez que ya le aparece aquí, le dan clic en añadir. Una vez que le dan clic en añadir, aquí abajo le aparece una nueva capa. Voy a cerrar esto. Como pueden ver, se está cargando. Ya se demora un poco, es un gigabyte de información. Todo eso es todo el levantamiento del país. Y le aparece así como le apareció a su compañero, todo de un único color. Para poderlo clasificar y mostrar de cada color diferente, cada tipo de suelo, yo le recomiendo hacer lo siguiente. Doble clic, simbología, ahora aparece como símbolo único, por eso que todo está de este color magenta. Van en categorizado y escogen aquí en valor la descripción por cada área. Y clasificar. Y de ahí, si todo está bien, creo que todavía está cargando, sí, ahora no se cierra. Está cargando, de ahí le va a clasificar toda la distinta información. Y le van a salir aquí una serie de colores distintos. Ahora no sé qué le estará pasando, ayer lo hizo rápido. Pero le van a salir una serie de colores distintos en el momento en el cual usted le dan clic en aplicar. Esto de aquí pasa a tener colores diferentes. Entonces, déjenme ver si lo recuperamos, si no cierro y vuelvo. Ahí. Aquí están. Ahora no se cierra. Miren, por cada, aquí el valor es área con una componente sustancial de SP, área construida por especies base, área generalmente desprovista de vegetación, información no disponible, vegetación, superficie cubierta por agua, y etc. Hay una serie de superficies. También ustedes, si quisieran, lo pueden hacer por el nivel 1. El nivel 1 es el primer nivel de descripción. Entonces, clasifico respecto a esto. Ya, está bien. Por ejemplo, cuerpo de agua, información disponible, tierra agropecuaria, tierra arbustiva, tierra forestal, tierra sin cobertura vegetal y zona antrópica. Dejámoslo así que se entienden más. Entonces, le voy a dar clic en aplicar, aceptar, espero que se cargue y ahora como pueden ver, yo tengo, qué sé yo, me voy aquí por la playa. Tengo aquí las distintas tipologías de suelo o uso de tierra con su relativo color. Como puede ver, esto es un estero, es el esterodata, cuerpo de agua. Esta es zona construida, zona antrópica. Zona sin cobertura vegetal es la zona de la playa. Y de ahí que tenemos aquí, tierra arbustiva,
tierra arbustiva, tierra agropecuaria, aquí hay una serie de camaroneras, tierra forestal, no creo que así, aquí hay alguna, entonces como pueden ver, tiene toda la información, no es que no está, es que no la encontraba. Y obviamente de ahí yo les recomiendo, una vez que ustedes tienen delimitada su cuenca, solamente hacer la extracción de la información que necesitan, porque trabajar con todo eso se le puede bloquear la computadora. Quiero decir, usted tiene una cuenca, una vez que voy a cargar una cuenca, a ver, ¿dónde tengo cuenca? Por aquí, archivo, una carpeta, déjenme ver, una carpeta de obras hidráulicas. Denme un segundo. Por ejemplo, déjenme hacer suma la cuenta. Miren, estoy aquí. Es una cuenca delimitada en este sector. Voy a modificar aquí el relleno, lo voy a poner rojo, reduciendo la transparencia, aplicar. Estoy aquí. Yo no es que por una cuenca de 15 kilómetros cuadrados que tengo voy a estar con todo el mapa de Ecuador, porque su computadora con el QGIS con toda computadora se puede colocar. Entonces lo que voy a hacer es hacer un recorte de solo lo que del área que yo necesito. Entonces, como es capa vectorial, voy aquí, de ahí tengo que hacer un clip, un corte, vamos a ver si lo encuentro acá, cortar. Y capa de entrada es esta, capa de superposición es la cuenca. Voy a decir que es temporal, ejecutar. Y como pueden ver, si yo apago tanto cuenca como la cobertura de uso de tierra, me da esto. Otra vez pasó lo mismo, tengo colores, un único color. Entonces, si yo quiero copiar los estilos de esta capa de aquí, voy estilos, copiar estilo, toda la categoría, voy aquí, clic derecho, estilo, pegar estilo de toda la categoría. Y aquí está solamente el área que yo necesito. Es mucho más sencillo manejar una pequeña área que toda esta información de acá. Entonces, ustedes se quedarán con lo que necesitan. Donde obviamente de ahí pueden exportar las distintas superficies. Por ejemplo, exportar, guardar objeto como, valores separados por comas. Voy a ubicarlo, bueno, en mi escritorio. Aceptar. Y aquí está la información. Lo voy a abrir. ¿Y qué es lo que le está mostrando? Por cada tipología, por cada nivel, le muestra cuál es la superficie. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para calcular tanto el coeficiente de escorrentía como el número de curva en base al método que tiene que emplear? ¿Dudas, consultas antes de finalizar? No. Entonces, listo. Esta de aquí que hemos descargado ahora es información libre. La que se podría descargar en la página donde le pide registrarse, no es libre porque no la pueden descargar directamente. Tiene que enviar una solicitud y ellos le entregan, pero es solo ortofoto del 2013 y modelo digital de la misma fecha más o menos. Pero no siempre le dan o no siempre son disponibles. Que también existe un mapa con donde están disponibles ortofotos y modelos digitales de terreno en la página del mapa. Solamente hay que buscar y esperar que el servidor donde está no esté apagado, no esté dañado, porque a veces pasa, como está pasando con el del SNI.
El SNI, el Sistema Nacional de Información. Usted quiere ir a los links y le sale que la página no se puede ingresar a la página. Listo. Azuer. Presente, ingeniero. Bajaña. Presente. Valareso. Presente. Bermeo. Presente. Borges. Presente, ingeniero. Urbano. Presente, ingeniero. Campos. Presente. Cedillo. Presente, ingeniero. Chica. Presente. Choes. Presente. Delgado Ugalde. Presente. Delgado Yagual. Presente. Díaz. Presente. Espinosa. Presente. Gamboa. Presente. Esi. Presente, ingeniero. Gómez Ceballos. Presente. Gómez Olea. Presente, ingeniero. Gómez Valareso. Presente, ingeniero. Amán. Presente. Ibarra. Presente. Landívar. Presente. Mosquera. Presente, ingeniero. Murillo. Presente. Redes. Presente, ingeniero. Armiño. Peña. Presente, ingeniero. Quinto. Aquí, ingeniero, presente. Regalado. Presente, ingeniero. Buenos días. Rivera. Presente, ingeniero. Buenos días. Romero. Presente. Sánchez. Presente, ingeniero. Sani. Presente, ingeniero. Tuapanta. Presente. Villa. Presente. Villasís. Vite. Presente, ingeniero. Buenos días. Yuquilema. Presente. Zambrano. Listo, entonces, por ahí veía la mano levantada del señor Santana, ya lo vi. El resumen faltaría solamente Palmiño, Villasís y Zambrano. Listo, entonces voy a proceder con grabar esto. Y de ahí nos veremos la siguiente semana. Ya tiene la tarea, ya saben que el próximo jueves va a haber un control de lectura. Y el próximo miércoles haremos un ejercicio en clase, lo voy a desarrollar yo, un ejercicio en clase como del diseño desde la parte inicial a la parte final, o sea, todo completo, desde dimensionamiento hasta, hasta lo que es la definición del tipo de control de la alcantarilla. Bueno, con esto, si no tienen ninguna duda, hemos terminado por el día de hoy. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta el miércoles. Gracias, ingeniero.